Así es. ¿Dónde estaríamos si no hubiera sido por Él? La vamos a dejar de fondo. Ahí. Es muy larga, mis hermanos. Y el tiempo es corto. Pero es preciosísima. Realmente. Cuánto te amamos, Señor. Necesitamos que estés tocando nuestras vidas. La nuestra, las de todos y cada uno de nuestros hermanos que están del otro lado, Señor. Que les estés hablando en esta hora. Que les estés mostrando lo maravilloso que eres, lo grande que eres, Señor. Que ellos puedan entenderte y conocerte, cuánto les amas y la importancia de poder orar en tu nombre, Jesús. Por eso tu palabra dice, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré, dijo Él. San Juan 14:13. Si ustedes permanecen unidos a mí, si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan todo lo que quieran y se les dará. Y el Espíritu Santo nos va a guiar, mis hermanos, porque Él sabe cómo pedir. Él sabe qué es lo que más necesitamos. Dios no es el que nos da lo que nos place de acuerdo a nuestros antojos, sino que Él está en todo aquello que necesitamos. Hay un salmo que no recuerdo cuál es en este momento, que dice: no me des mucho para que no te olviden, ni me des poco para que no blasfeme tu nombre. Dame lo justo y necesario para que te alabe. Y así nos enseña a pedir el Espíritu. De esa manera nos enseña a pedir. Ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad. Primera de Timoteo 2:1. Hay muchas formas de orar. Podemos orar solos, podemos orar en grupos, podemos orar toda una congregación, ¿no es cierto? Lo importante, un monte de oración, ¿no, Ale? Qué hermoso. Podemos orar ustedes del otro lado y nosotros de este, ¿por qué no? Podemos estar haciendo una oración ahora, en este momento, diciéndole: Padre, te necesitamos. Padre, no sabemos cómo orar, pero tu Espíritu Santo que está dentro nuestro nos guiará en esta oración. Señor, yo no sé lo que necesitan mis hermanos, yo no sé lo que les pasa, pero sí sé que muchos de ellos están en una búsqueda incesante de ti. Muchos de ellos quieren tener un encuentro genuino y real contigo, Señor. Ahora, Señor, tú estés tocando esos corazones, transformando esas vidas, Señor, a tu imagen y semejanza, Señor. Señor, te necesitamos la llenura de tu Espíritu, necesitamos que nos asistas. Necesitamos que nos fortalezcas, que nos afirmes, que nos establezcas en tu reino para la gloria de tu nombre. Necesitamos conocerte más, Señor. Estamos en tiempos duros, en tiempos donde la maldad ha crecido, Señor, donde la vanagloria está a la orden del día, donde, Señor, estamos frente a hombres amadores de sí mismos, hombres intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Yo te pido ahora, Señor, que tú fortalezcas a mis hermanos, Señor, que aumentes sus fuerzas como las del búfalo, que sanes a los que están enfermos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Toca ahora sus vidas, Señor, que ninguno quede, Señor, como vino aquí cuando estaba escuchando este programa, Señor, que reciban tu palabra, que reciban tu sanidad. Señor, tu palabra tiene poder, tu palabra, Señor, no volverá vacía, sino que va a sembrar en los corazones de ellas lo que vos ya te propusiste de antemano y desde antes de la fundación del mundo, Señor, porque nos elegiste para salvarnos, Señor. Gracias te damos. Gracias porque no éramos nada, Señor, y tú nos hiciste reyes y sacerdotes para ti. Tú nos pusiste corona, Señor, y pronto nos darás un nombre nuevo cuando vayamos contigo allí, en la nube de los cielos, Padre, porque tú vienes a buscar tu iglesia, tú vienes a buscarnos, Señor, y estamos preparados, Señor, para irnos en el momento en que vengas a buscarnos. Estamos preparados, Señor. Prepara y toca los corazones para que mis hermanos se santifiquen y puedan, Señor, sentir su presencia, tu presencia en ellos, Señor. Gracias te damos, Jesús. Nuestra vida la depositamos en ti. Sabemos que tú vas a suplir todo lo que nos falta, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque tú eres fiel y verdadero, y tú lo que prometes lo cumples, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de hablar contigo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Qué importante la oración y cómo recibimos, ¿no? Qué bendición. Vamos a ir ahora a Gálatas 4, 5, 6 y 7. Dice, pero cuando vino, el 5.
Dice, no, vamos al 4 porque esto es muy importante lo que vamos a decir. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sí? Qué importante, hay unos judaizantes, ¿no? Muchos hermanos judaizantes que necesitan o quieren hacer ver que tenemos que vivir en la ley y en las cosas de la ley, y no están viendo lo que es el Nuevo Testamento, ¿no? Lo que es el Nuevo Pacto. Escuchen bien lo que dice acá. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Si Él no redimía a las personas que estaban en la ley, iban al infierno, hermanos. Por eso, hermanos, yo digo y les digo ahora, busquen la gracia, busquen el mandamiento del Espíritu, busquen del Espíritu Santo, busquen del nuevo pacto, busquen de la vida eterna, echen mano al Espíritu Santo y no vean más las cosas de la ley, porque por la ley nadie fue salvo, hermanos. Nosotros los deleitamos en el Antiguo Testamento, es una bendición, pero nadie fue salvo, hermanos, por la ley. Dice que Él vino a redimir a los que estaban en la ley, porque si no se iban al infierno de fuego. Por eso, hermanos, dice la palabra en el Gálatas 4, 6, dice, y por cuanto sois hijos, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Abba Padre, cuando nosotros clamamos por el Espíritu Santo, clamamos Abba Padre, papá hermoso, papá bendito, papá eterno, papá sanador, papá libertador, papá restaurador, papá consolador, el que nos bendice, el que nos saca del pozo, el que nos quita toda aflicción, problema, circunstancia. Decimos Abba Padre, porque el mismo Espíritu clama dentro de nosotros, por el Espíritu del Hijo de Dios vivo. Abba Padre, Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Dios tiene tanto amor que nos llama a sus hijos y hace clamar a nuestro espíritu, Abba Padre. Qué importante, hermanos. Ahora vamos a ir a Hechos. Hechos 20, 28 al 36, ¿sí? Y dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Jesús la ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, dice el apóstol Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Hermanos, este apóstol Pablo, que no era por voluntad de hombre ni por voluntad de varón, sino por el Espíritu Santo, porque ni siquiera Pablo era uno de los 12, porque había caído sobre Matías el justo, y él tomó el lugar de Judas. Este apóstol de Dios vino por medio del Espíritu Santo de Dios. Y mire lo que dice acá, porque después que yo me vaya entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, lo que estaba hablando Mónica, que vienen por ganancia deshonesta, por el dinero. Dice que no perdonarán al rebaño, no lo perdonan, lo saquean, hermanos. Y hay muchos que necesitan tener un templo gigante, aviones, jet privados, barcos, mansiones, cuentas siderales en los bancos. Hermano, esto no puede ser. Estos son los que no perdonan al rebaño, dice la palabra. Y muchos utilizan párrafos de la ley que no les es permitido solventarse con esas cosas, porque era solamente para el pueblo, los levitas, era para ellos solamente, como habla Hebreos 7:5. Mire lo que dice el apóstol. Y dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios
y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Miren si estas personas que están hoy, harían lo mismo que el apóstol Pablo. Dice que él hacía todas las cosas con las manos y con sus manos servía. Dice, en todo os he enseñado que trabajen así. Así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Mire si estas personas que no tienen temor de Dios, que buscan solamente a su plata, buscan el oro que hay acá en la tierra que es corruptible, que la polilla y el orín corroen, dice, y corrompen, y los ladrones socavan y roban, dice, hacer tesoros en los cielos. Cómo estas personas, teniendo un ejemplo tan grande como el apóstol Pablo, que decía que tienen que trabajar con sus manos y darle a los necesitados y socorrer al necesitado, dice la palabra. Y él recordaba a Jesús y decía, más bienaventurado es dar que recibir. Dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, hermano, que es esta parte de la oración que estamos hablando. Estaba hablando que después de él iban a venir gentes, los rapaces, que no iban a perdonar el rebaño, que iban a venir a perturbar lo que es la sana doctrina, iban a adulterar la sana doctrina, y que iban a venir como lobos rapaces. Y él estaba hablando de cómo se tenían que portar, cómo se tenían que conducir. Por 3 años he orado, he ayunado, dice el apóstol Pablo, he dado la sana doctrina no adulterada, he trabajado con mis manos, y a ninguno ha sido gravoso, porque él trabajó, y a ninguno ni oro de nadie, ni vestidos, ni nada le ha sacado a las personas, hermano, como hacen estos hermanos que son ricos y el pueblo está totalmente sumido a lo que es ser pobre, tener necesidad, tener faltante, tener escasez. A ellos no les interesa, eso es lo que les interesa, es la ostentación, el dinero, la ganancia deshonesta. Nosotros tenemos que estar siempre como era el Señor Jesucristo, que es mejor dar que recibir. Un evangelio de pureza, de bendición, un evangelio que no se mancha con plata, no se mancha con oro, no se mancha con alhajas. Es un evangelio puro, que Cristo nos viene a buscar, a una iglesia pura y santa y sin arruga. Dice la palabra que él, dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo y lo besaban, porque él le estaba hablando que ya no iban a ver su rostro, ¿no? Porque él iba a cumplir su propósito, él iba a ser muerto por Cristo no, por el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces él ya cumplía con todos sus requisitos, todas las cosas que Dios le mandó a hacer. Por eso el pueblo lloraba, porque ya no iba a ver más el rostro de Pablo. ¿Sí? Así es. Ahora vamos a ir a Timoteo, ¿no? Timoteo 2:8. Mire lo que decía el apóstol Pablo. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Dice la palabra que él quería que todos los hermanos oren sin ira ni contienda, que levanten manos santas al Señor. Pero para levantar manos santas no tenemos que estar en el dinero, no tenemos que estar en la ostentación, no tenemos que estar en la soberbia, sino que tenemos que estar puros ante el Señor, lavados nuestros cuerpos con agua purificadora. El Espíritu Santo nos tiene que lavar con su palabra, con su gracia, con su poder. Tenemos que llegar al trono de la gracia, al lugar santo, por medio del Espíritu Santo, que está Jesucristo a la diestra del poder de Dios intercediendo por cada uno de nosotros para el oportuno socorro. Hermanos, tenemos que orar siempre sin cesar, levantando manos santas. Tenemos que rendirnos a su voluntad. Tenemos que orar por el necesitado, tenemos que orar por las viudas, tenemos que orar por los huérfanos, tenemos que orar por los que están lejos, tenemos que orar por los que no conocen a Cristo, tenemos que orar por los apartados, tenemos que orar por los que están en hechicería, brujería, en falsa doctrina. Hermanos, tenemos que orar, porque ellos
Dios así lo demandó. Tenemos que orar por los gobernantes, por los que están en eminencia, por los reyes, por los presidentes, por los gobernantes. Tenemos que orar, porque si a ellos les va bien, al pueblo también le va a ir bien. Tenemos que orar por Israel, por Jerusalén, por los hermanos que se conviertan, esos hermanos que están esperando al Mesías, que son desobedientes, como en el pueblo antiguo, que ellos eran desobedientes a la voz de Dios. Tenemos que orar para que ellos se conviertan, para que vengan a Cristo Jesús, como nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, y Cristo murió por nosotros. Tenemos que tener misericordia, tenemos que tener bondad para ellos. Como dice el apóstol Pablo, tenemos que orar porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Dice la palabra que los ángeles están esperando para tocar la trompeta, para que Él venga en las nubes del cielo con sus santos ángeles y el galardón con Él. Cristo viene pronto, hermanos, las señales se están cumpliendo, las cosas están dadas. Necesitamos orar sin cesar, con ayunos, tenemos que velar de noche y tenemos que tener esa comunión, esa relación con Dios. ¿Sí, hermanos? Amén. Y es importante y es fundamental buscar la oportunidad para orar, porque no es de todos el orar, mis hermanos, y el diablo siempre nos va a tender sus trampas, buscando que siempre tengamos una ocupación, sobre todo aquellos que estamos, como en mi caso, ¿no?, siempre ocupados, que si no tenemos una cosa tenemos la otra, que la familia, que los grupos, que la radio. Entonces hay que buscar ese momento, hay que hacerlo ese momento. Y es muy importante eso, y como dice Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, en todo momento. Por eso te decía yo al principio que a veces lavando un plato yo ya estoy hablando con el Señor, y a veces mi hija me dice, ma, ¿qué me dijiste? No, estoy hablando con el Señor, le digo yo. Y es así, porque en todo tiempo hablamos con Él, porque siempre tenés algo para decirle, siempre hay algo que pedirle, siempre hay una persona por la que clamar. Inclusive en estos tiempos tan difíciles que se está viviendo, las guerras que se están viviendo, hermanos, estamos a pasitos de lo que las profecías dicen de Damasco, que tiene que ser destruida. La Biblia se tiene que cumplir a rajatabla, no podemos ignorar eso. Entonces nosotros que somos avisados, como dice la palabra, el avisado ve el mal y se esconde, el simple pasa y recibe el daño. Nosotros somos avisados, Dios nos avisó de lo que se viene. No somos como el mundo que está como en los tiempos de Noé, ignorando todas las verdades y cada uno en lo suyo. Nosotros no podemos, o sea, si bien disfrutamos, yo disfruto a mis nietos, disfruto la radio, disfruto hablar con los hermanos, y es muy lindo poder vivir ese hermoso, pero estoy permanentemente pensando en que el Señor viene pronto a buscarnos. Y digo, Señor, yo quiero que me halles preparada, que me halles lista, que tenga la lámpara cargada de aceite. Quiere decir que vos realmente estés llena del Espíritu Santo, que tu pensamiento sea de continuo pensar en Él, porque Dios viene a buscar a los que le aman. Dios no viene a buscar a un pueblo que está pensando en pavadas, o que está pensando... Con esto no te estoy diciendo que vos no podés vivir tu propia vida, no te confundas. No seamos, como decía uno, más papistas que el Papa, por así decirlo, vulgarmente hablando, hermanos. No, vamos a disfrutar la vida, por supuesto, pero nosotros, nuestra mente y nuestro corazón están en las cosas de arriba. Sabemos que nuestra ciudadanía está allá, y no podemos pensar en otras cosas. Yo hablo muchas veces con mis hijos, con mi esposo, y puedo hablar de cualquier cosa, de lo lindo que está el día o de las cosas que hay que hacer, pero mi corazón está permanentemente pensando en que el Señor viene pronto, y que en cuanto tengo una oportunidad de alguien que se me acerca, ya le estoy predicando. Y bueno, y ese tiene que ser nuestro sentir, de que realmente podamos hablar del Señor y de las cosas que se vienen, y no tener ningún temor, hermanos, porque el Señor dice, no temas a aquellos que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. Temed a aquel que no solamente puede quitarte la vida del cuerpo, sino la del espíritu, porque hay dos muertes, la muerte primera y la muerte segunda.
Y ya cuando la muerte primera es la muerte del físico y la segunda es la de ser echado al lago de fuego. Y nosotros, si vamos con Cristo, no vamos a morir la muerte segunda. Y quizás muchos de nosotros ni siquiera la primera, porque dice la palabra de Dios, muchos de los que están aquí no gustarán de la muerte hasta que el Hijo del Hombre venga. Eso quiere decir que vamos a ser arrebatados. A mí esa palabra me tocó mucho el corazón y yo creo que se puede cumplir en mi vida, que realmente está prácticamente todo dado, hermanos. No sé qué más vamos a esperar. Cristo viene, no tengo duda de que Cristo viene. Amén, Ale. Yo me despido de todos ustedes. 17 minutos nos separan de las 7 de la tarde, exactamente de las 19 horas. Le mando un saludito a todos los grupos, la Nueva Jerusalén, Águilas de Cristo, Misión Cristiana y a Piedra Viva y a todos los hermanos que se han unido hoy. Y no los quiero nombrar porque seguro que me voy a olvidar de alguno. A todos los administradores que se han unido hoy, bienvenidos, muchas gracias, realmente los necesito, porque a veces, hermanos, la gente me reclama y soy un ser humano. A veces muchos no se dan cuenta de que uno no es Dios que puede estar en todas partes a la vez. Uno es humano y el día tiene 24 horas. A veces quisiera que tuviera 48. Y hay hermanos que se me enojan porque no les puedo dedicar tiempo. Pero soy limitada como ustedes. Así que mis limitaciones son las mismas que las que tienen ustedes. Solamente Cristo me hace vivir en el Espíritu y esa no es una limitación, gracias a Dios podemos vivir en el Espíritu una vida plena, pero en la carne soy tan limitada como cualquiera. Que Dios bendiga sus preciosas vidas y hasta el próximo programa si Dios así lo quiere. ¿Ale? Aleluya. Vamos a hacer una oracioncita para mis hermanos, ¿no? Padre, en el nombre de Jesús, entramos en tu presencia por el poderoso Espíritu Santo. Te pido, Dios Todopoderoso, que estés limpiándolos de todo pecado, de toda atadura, de toda ligadura. Padre, en el nombre de Jesús, por tu unción, Señor, que pudre todo yugo, esté rompiendo toda maldición, toda atadura, toda ligadura. Ahora, en el nombre de Jesús, se quiebra toda cadena de impiedad. Padre, en el nombre de Jesús, todo espíritu contrario al tuyo que está atormentando a los hermanos, queda atado, sujeto, encadenado, echado fuera, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, dice tu palabra, aquel que no tenga sabiduría, inteligencia, pídala y será dada abundantemente y sin reproche. Padre, dale sabiduría, dale inteligencia. Padre, perdónale todo y cada uno de sus pecados, Señor. Llévate toda carga, todo problema, toda aflicción, toda tristeza, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos ahora que tu Espíritu Santo empiece a llenar, Padre. Dice, no os embriaguéis con vino cual trae disolución, mas ser lleno del Espíritu Santo, Señor, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice que aquel que crea a mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Te pedimos que ese río de agua viva empiece a fluir ahora en la vida de mis hermanos, mis hermanas, ahora en el nombre de Jesús. Llénalos con el Espíritu Santo, Señor, bendícelos poderosamente, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Líbralos de todo mal, Padre, en el nombre de Jesús, que el poder de tu sangre nos esté limpiando ahora, Señor. Ponle a cada uno la armadura para que puedan estar firmes en la acechanza del diablo, Padre, el escudo de la fe, para poder apagar todo dardo de fuego del enemigo, Padre. Por lo demás, hermanos, revestidos del Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza, te pedimos, Espíritu Santo, que estés bendiciendo y glorificando el nombre de Jesús en la vida de mis hermanos, Señor Jesucristo. Levanta bandera de victoria en la vida de mis hermanos, que el fuego de Dios empiece a fluir, que empiece a tocar. Hay sanidad, Señor, ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay liberación en la vida de mis hermanos y sus parientes en el nombre de Jesús. Gracias, Jesucristo, Señor, por tu poder. Amén y amén, Señor. Amén. Y suyo es el poder y suya es la gloria. Hasta la próxima, que Dios los bendiga. Terminamos con este tercer y último bloque del Fuego de la Verdad. Chao. Así es, Él es el poderoso de Israel.